que el señor Armin Dorgantén Tapia no había comparecido ante el juzgado, toda vez de que el señor juez de instrucción quinto había, pues, a través de una resolución emitido, y esto en cumplimiento del artículo 87 del Código de Procedimiento Penal, lo ha declarado rebelde, y asimismo se había emitido el mandamiento de premio como tal, ¿no? Los 12 contratos que habían firmado Bold Trading con YPFB, el monto en daño económico asciende a $857 millones al Estado. Armin Dorgantén también en audiencia había presentado un memorial el día de ayer mencionando de que él mismo se encontraría en calidad de refugiado dentro de la República Federativa de Brasil. Documento que por parte del señor juez habría sido rechazado toda vez de que no tiene respaldo alguno y tampoco ha presentado documentación correspondiente como respaldo, porque eso tendría que haber pasado también por Cancillería. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Comenzamos aquí en vivo hablando del caso Bold Trading y de lo que ha significado el pronunciamiento de la Fiscalía. Por un lado, activar el sello rojo contra Armin Dorgantén, expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, a quien además el juez lo declaró en rebeldía tras no presentarse a su audiencia. Son dos procesos que se han iniciado, uno en la ciudad de La Paz, otro en la ciudad de Santa Cruz. Hay personas que ya han ido a prestar su testimonio en el marco de la investigación. Sin embargo, el principal investigado está fuera del país y las autoridades están movilizadas para que responda ante la justicia. Vamos con nuestro compañero Rudy Espinosa, que está junto al fiscal que está asignado precisamente a este caso. Rudy, buenas noches, adelante. Dentro de este marco vamos a hablar también del caso Bold Trading, acerca precisamente de Armin Dorgantén, expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Para ello nos encontramos con Omar Yugra, el fiscal de materia, que nos va a dar primeramente un resumen acerca de este caso, doctor, del por qué estaría tanto siendo imputado Armin Dorgantén y sobre todo de qué se trataría el caso Bold Trading. Un breve resumen, por favor. Bueno, el hecho que se está investigando son sobreprecios respecto a la gasolina y el diésel y el crudo, suscrito por YPFB Corporación y la empresa Bold Trading. En ese entonces, en las gestiones que se ha suscrito estos contratos, el ahora imputado tenía la calidad de presidente de YPFB, los cuales ha permitido de que estos actos se realicen omitiendo sus deberes, perjudicando al erario nacional y causando un daño económico al Estado. El daño económico al Estado está por determinarse de acuerdo a las auditorías que se va a realizar, los cuales se tendría aproximado de 5.365.000.000 y otros aspectos que el desarrollo de la investigación ha podido corroborar. Es entendido, no se tiene una certeza del daño concreto, sin embargo, con las auditorías forenses se va a llegar a concretizar el daño que se habría causado al Estado boliviano. Asimismo, los delitos por los cuales el imputado, este ciudadano, son incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y otros delitos de corrupción. Muy bien, doctor, dentro de este caso Bold Trading hay varias personas también que ya han sido, ya han omitido, en este caso han testificado como testigos, valga la redundancia, dentro de este mismo caso, tanto como ciudadanos paraguayos, si no me equivoco, así también como funcionarios o exfuncionarios de yacimientos. Evidentemente ya han prestado su declaración casi la totalidad de todos los indicados, por los cuales ya se ha emitido la resolución de imputación correspondiente. En este momento estamos a la espera de la audiencia de medidas cautelares de los otros computados, que son 5, y evidentemente son personas que tenían cargos gerenciales en YPFB Corporación, YPFB Refinación y YPFB Logística. Asimismo, se cuenta en calidad de investigada una ciudadana paraguaya, por el cual el Ministerio Público hace un par de meses ya ha solicitado la cooperación internacional al país vecino, en el cual evidentemente al ser una cooperación internacional se requiere de una cortesía o la reciprocidad. En este momento no tenemos una respuesta concreta si esta cooperación ya ha sido recepcionada por el país del Paraguay o si se están realizando las diligencias respectivas. Muy bien, doctor, y ahora hablando de Armin Dorgantén, expresidente de Yacimientos, ¿cuál es su situación? Sabemos muy bien que hace un par de semanas se lo ha visto en Brasil. Ella salió del país, estaba en el país vecino sin ninguna orden. En este caso no hubo sello. ¿Qué sucedió en este caso, precisamente hablando hace un par de semanas cuando se lo vio ya en Brasil? Bueno, no vamos a ingresar a especulaciones, toda vez de que
En esta audiencia de medidas cautelares, claramente la autoridad jurisdiccional ha valorado todos los extremos y el contenido de la imputación formal, donde el Ministerio Público ha señalado el domicilio real, el domicilio procesal, incluso la ciudadanía digital de que tiene este ciudadano. Incluso la autoridad jurisdiccional ha señalado de que evidentemente ya es responsabilidad de la parte imputada hacer conocer el nuevo domicilio, aspectos que no han ocurrido en el presente caso de forma legal y de forma idónea. Es por eso que el Ministerio Público en primera instancia ha activado el sello azul con el fin de lograr de manera legal la ubicación concreta de este ciudadano. En ese entendido se ha activado, se ha solicitado el sello rojo por los trámites correspondientes y con el mandamiento de aprehensión emitido en esta audiencia de medidas cautelares por declaratoria de rebeldía contra se va a reforzar la solicitud de sello rojo a Interpol. Con este sello rojo, Armin Dorgaten debería ser ya extraditado precisamente al país para rendir cuentas con la justicia. Bueno, las consecuencias del sello rojo evidentes son la captura y posteriormente la extradición. Muy bien. Precisamente esta captura y posterior testificación de Armin Dorgaten va a servir, imaginamos nosotros, para aclarar lo que ha sido este posible daño económico al Estado, así como también la Fiscalía va a emitir imaginamos también, una orden o una detención preventiva para el sujeto. Bueno, la detención preventiva ya ha sido solicitada a la autoridad jurisdiccional. El tema de cualquier extradición es con el fin de que los ciudadanos se sometan al llamado de la autoridad jurisdiccional. En este entendido, en este caso concretamente, el mismo ha desobedecido al llamado de la autoridad jurisdiccional y es por ese motivo que si se activara el sello, si se ejecutara el sello rojo, automáticamente ya es pasible la extradición, donde la extradición va a tener el fin de que este ciudadano se someta al llamado de la autoridad jurisdiccional y se abra la audiencia de medidas cautelares donde el Ministerio Público ha solicitado la detención preventiva. Se señalaba también que existiría una carta donde él estaría como refugiado en el vecino país, pero no tendría un aval con Cancillería y por ese mismo hecho habría sido rechazada esta petición o esta carta en todo caso. Bueno, son especulaciones que evidentemente se han hecho conocer a la autoridad jurisdiccional en un memorial totalmente incoherente, impertinente, toda vez de que no se ha adjuntado documentación pertinente para acreditar dichos aspectos y es en ese sentido que la autoridad jurisdiccional ha observado y no ha dado curso a esos extremos. Sin embargo, ha dado curso a la declaratoria de rebeldía solicitada por el Ministerio Público y las carteras de Estado que se encontraban presentes. Doctor, le agradezco, muchas gracias, buenas noches. Sello rojo para Armin Dorgaten, el Ministerio Público avaló esta solicitud y se espera también posteriormente a la búsqueda y captura de este sujeto en Brasil, que este pueda hacer y dar cuentas a la justicia precisamente aquí en Bolivia. Perfecto, gracias Rudy, gracias también al fiscal de materia por los detalles. Hablemos ahora acerca de la situación del exministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, que recuerde usted, tras un operativo en Santa Cruz fue aprehendido el pasado 9 de enero, trasladado a la ciudad de La Paz y tras una audiencia se determinó detención preventiva en el penal de seguridad de San Pedro en La Paz por el lapso de 4 meses. ¿Cuál es su situación? ¿Qué dice su defensa? ¿Y qué argumentos estarían presentando al margen de insistir en la inocencia en esta última audiencia que se ha realizado? Está con nosotros el doctor Edwin Lenis, él es abogado de la ex autoridad de Edgar Montaño. Bienvenido, doctor. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación y bueno, dispuestos a absolver cualquier consulta que tengan. ¿Cuáles han sido los resultados de la audiencia y cuál es la situación jurídica última de la ex autoridad? Bueno, efectivamente el día de hoy, en la tarde-noche, ha concluido la audiencia y esta audiencia ha determinado, no obstante de que se ha desvirtuado en ella 2 riesgos procesales. ¿Cuáles, doctor? El riesgo consistente en que no tenía actividad lícita y tenía las facilidades para abandonar el país. Esos riesgos ya no existen. Eso significa que en esta audiencia nos ha ido bien, ¿no? Sin embargo, se ha ratificado la resolución, es decir, la detención preventiva se mantiene subsistente. Ahora, doctor, hay muchos aspectos que la defensa ha planteado, como por ejemplo la firma de los contratos y el cargo que ejercía o que ocupaba entonces Edgar Montaño. Sí, nuestra teoría, que tiene base en la verdad material, tiene que ver con que ninguno de los 2 contratos de donde devienen los hechos que
utiliza el Ministerio Público los ha firmado el ingeniero Montaño, porque estos contratos han sido suscritos el año 2015, el primero, y el segundo el año 2017. En esos momentos el ingeniero Montaño era diputado. De ahí es de que como defensa establecemos con claridad de que los hechos, uno, el tipo de cambio con el que habría pagado la administradora boliviana a esta empresa contratista, que es al tipo de cambio de 6.98, por supuesto que no lo ha realizado el ingeniero Montaño. Pero el dato importante aquí es de que al estar en ejecución todavía la obra, ese tramo ubicado en El Sillar, es de que a la finalización de esta obra se suscribe o se realiza una planilla de liquidación final. Eso significa que si la administradora boliviana de carreteras ha pagado a un tipo de cambio errado, es con seguridad que en este momento se va a hacer un ajuste de cuentas, razón por la cual a estas alturas no puede establecerse y decirse de que hay un daño económico por este hecho en concreto. El segundo hecho tiene que ver con una eliminación de la morosidad y penalidad. Por ese hecho, el Ministerio Público ya en su oportunidad, a denuncia de la administradora boliviana de carreteras, ha iniciado un proceso penal en contra de Marcos Farid Loaiza Castellón. Es decir, de que por ese hecho ya hay una persona totalmente identificada por el Ministerio Público. Nos imaginamos nosotros que eso es a consecuencia de un trabajo serio de investigación. Por tanto, tampoco el ingeniero Montaño está circunscrito en este hecho que plantea el Ministerio Público. Esta persona es un expresidente de la administradora boliviana de carreteras, que es precisamente quien firma uno de los contratos, que es este contrato complementario. ¿Y él no está dentro de la investigación? Está también denunciado, pero obviamente nadie puede ser procesado dos veces por un mismo hecho. Pero aquí hay un dato importante. La ley 3705 establece la autonomía de la administradora boliviana de carreteras en materia administrativa, financiera, técnica. Eso significa que el exministro, que cumplía gestiones como ministro del año 2020 al 2025, ejercía simplemente tuición sobre esta institución, que tenía, reitero, plena independencia o autonomía técnica administrativa. Esto se ratifica inclusive en el RESAP, que tiene toda institución pública donde se establece quién es la máxima autoridad de cada institución. Y en el RESAP de la ABC nos vamos a encontrar que quien es la máxima autoridad es el presidente ejecutivo. El ministro no tiene ningún papel en esos contratos o en esos tipos de proceso de contratación. La investigación tendría que enfocarse entonces en quién era cabeza de la ABC, entonces. Quien era cabeza del ABC, es correcto esa afirmación, no solo eso. Miren, decimos nosotros de que se intenta sentar un precedente nefasto a través de este caso, ya que si fuese así, en el caso, por ejemplo, de Franklin Flores, deberían de convocarlo al ministro que en ese momento ejercía tuición sobre esa cartera de Estado que lideraba esta persona como es Franklin Flores. Estamos hablando del ministro de Desarrollo Productivo y eso, por supuesto, no puede ser así. No solo eso, sino que estamos hablando de que el Estado boliviano ha creado un proceso establecido por una ley que es la 620. Esa ley establece de que en caso de que una entidad pública tenga algún inconveniente en la ejecución de un contrato con un contratista, debe de recurrir debe de recurrir a un proceso contencioso. Es esa instancia donde se resuelven este tipo de problemas. Doctor, Esto significa... exministro Edgar Montaño, cuando ingresaba a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, dio un par de declaraciones, pero lo general es lo que dijo, que esto es un caso armado, es un caso político. Podría ser un caso político. Lo que nosotros podemos establecer con claridad es de que estos hechos que identifica el Ministerio Público no lo incriminan o no los ha realizado el exministro de Obras Públicas, el ingeniero Edgar Montaño. Si no fuera un caso político, por las observaciones que está haciendo al procedimiento, ¿de qué se trataría entonces? Estamos hablando de un caso acelerado, de un caso inventado, de un caso irresponsable de parte de los denunciantes, pero principalmente aquí debemos de hablar de la objetividad y de la independencia que tiene que tener el órgano judicial a través de los jueces y de los fiscales. Estamos en un sistema acusatorio garantista
pero nos están aplicando un sistema inquisitivo donde se está presumiendo la culpabilidad, donde primero se mete a la cárcel y después se está entrando a la etapa de investigación. Eso es lo que está pasando con el ingeniero Montaño y es lo que nosotros... ¿Pero no pasa eso en general con todos los casos que conocemos? En realidad no solo está pasando con los casos vinculados a delitos de corrupción, sino que la sociedad en general está siendo víctima de esa situación. Entonces ese es un hecho que, por ejemplo, esperemos de que el Tribunal Supremo de Justicia lo corrija. Ahora, doctor, ¿usted ha tenido contacto con el exministro Montaño en las últimas horas? ¿Qué dice él? Está, por supuesto, muy tranquilo en el fondo, más allá de la preocupación obvia que significa el estar con una detención preventiva en esas condiciones que tiene ese centro penitenciario. Él está tranquilo porque sabe en el fondo que este es un hecho que no tiene pies ni cabeza y que más temprano que tarde va a terminar con una resolución favorable a él. Desde hace unos meses hemos escuchado, semanas por lo menos, la reestructuración del sistema judicial en nuestro país después de muchas denuncias que han venido desde hace varios años de lo mal que se habría estado manejando nuestra justicia. Con esta figura, doctor, ¿qué espera la defensa después de estos 4 meses de investigación? Esperamos que antes de esos 4 meses tengamos la documentación suficiente. Eso va a ser así, a tal efecto de demostrar esto que estamos afirmando nosotros y obviamente antes de esos 4 meses inclusive conseguir la cesación a la detención preventiva. Aquí otra vez hago énfasis en lo más importante. Esperemos de que los jueces, ante una denuncia o ante la parte que verifican y advierten que es el gobierno, no actúen con eso que decía, la presunción de culpabilidad y, bueno, su accionar se circunscriba al debido proceso. Doctor, nos ha hablado de otras exautoridades que deberían ser convocadas. ¿Quiénes, para ser específicos? En este caso está también denunciado el señor Milton Hinojosa Claros. Por otro lado está Noemí Eliana Villegas Tufiño, Marco Farid Loaiza Castellón, Henry Emilio Nina Calle, Marcel Claure Quesada y Julián Nicolás Toledo. Fíjense acá de que si el hecho que se le atribuye o el delito que se le atribuye es incumplimiento de deberes, entonces estaríamos hablando que aquí debería estar el señor Iván Arias, que por 1 año ejercía el cargo de ministro de Obras Públicas y en ese tiempo también ejercía la presidencia la señora Ruth Ramírez. Entonces esas personas no están. Curiosamente, si estamos hablando, reitero, de incumplimiento de deberes. Ahora, más allá de las personas que deberían o no deberían estar convocadas en esta investigación, doctor, usted mencionaba que en todo caso, si hubiera algún grado de responsabilidad, debería recaer la investigación en quien era cabeza del ABC. Pero como también lo manifestaba, la ABC depende de un ministerio y dependía del ministerio de Edgar Montaño, de Obras Públicas de Edgar Montaño. Entonces, de una u otra manera, hay grado de responsabilidad. Reitero, los contratos de donde devienen los hechos fueron suscritos el año 2015 y el año 2017, por un lado. Por otro lado, no es lo mismo tuición y dependencia. Tuición implica una coordinación, una relación en ese sentido a efectos de verificar el desarrollo de las políticas dentro de lo que se circunscribe a esa cartera de Estado. Eso no significa dependencia, es decir, ejercer una supervisión directa, exacta, a, en este caso, la cartera o la institución como es la ABC. Eso lo está confundiendo el Ministerio Público, por eso decía hace un momento de que cuando uno verifica el RESAP, ¿qué es el RESAP? Es el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. Ahí va a identificar a la máxima autoridad, en este caso del ABC, al presidente ejecutivo de esa institución y no lo va a identificar, por ejemplo, al ministro de Obras Públicas. En esas circunstancias, los responsables del proceso de contratación o los que participan del proceso de contratación son estrictamente de la institución ABC. Quienes también ejecutan el contrato son de la ABC. Pero más allá de eso, con los elementos que nosotros estamos evidenciando en esta oportunidad, ratificamos lo que dije al principio, no hay una posibilidad
de que se vea involucrado en estos hechos el exministro de Obras Públicas, el ingeniero Montaño. ¿Ya se tiene fecha de la siguiente audiencia, doctor? No, lo que se tiene que hacer en los próximos días es colectar alguna documentación a efectos de desvirtuar los riesgos procesales subsistentes y con ello, por supuesto, buscar la cesación a la detención preventiva, pero lo más importante para nosotros ahí es de que a través de también la obtención de documentación evidenciemos esto que lo estoy afirmando documentalmente. Bien, doctor, queremos agradecer su presencia, todos los detalles que nos ha dado y vamos a ver qué sucede en la próxima audiencia, como nos indica, vamos a ver qué dice también la Fiscalía al respecto. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias a ustedes y prestos para cualquier otra situación o aclaración. Gracias, buenas noches. Hacemos una pausa, quédese con nosotros, en breve retorno aquí en vivo. Receta Vital. Nos preocupamos por su salud y es por eso que invitamos a profesionales que nos puedan ayudar a orientar a todas las familias, sobre todo con este tema de las enfermedades estacionales. Van a retornar nuestros hijos a clases pronto, ¿verdad? Y muchas veces ahí los contagios se multiplican. Hoy tenemos un invitado especial, es el doctor Gabriel Portillo, nos acompaña esta noche. Bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Doctor, ¿cómo está? A ver, enfermedades estacionales. Por temporadas, por supuesto. Y los colegios, guarderías, centros donde los estudiantes están con mucha gente, se convierten en un punto donde nace precisamente este contagio y todo se expande. ¿Cómo podemos evitar aquello como padres de familia? Bueno, como padres de familia creo que incluso a nivel de sociedad hemos aprendido mucho con lo del COVID, ¿no es cierto? La forma en la que tenemos que protegernos, el uso de alcohol, el lavado de manos, el uso de barbijos. Los papás tenemos que ser responsables de ver el estado de salud de nuestros hijos. Y si detectamos que hay algún tipo de enfermedad en ellos, obviamente restringirnos de mandarlos al colegio, hablar con un profesional médico para un diagnóstico y un tratamiento adecuado. ¿Qué es una enfermedad estacional, doctor? Las enfermedades estacionales son aquellas que se van a presentar en un periodo durante un tiempo que está vinculado con un cambio climático. Y en este momento, ¿cuáles son las que están vigentes? Bueno, en Bolivia es un chiste el clima que tenemos, ¿no es cierto? Va modificándose cada vez bastante. Se supone que estamos ahorita en primavera-verano, pero el clima se ha vuelto frío y seco como si fuese un invierno, con humedad. En los periodos fríos generalmente aparecen malas enfermedades respiratorias en los niños, pero en el cambio climático como tal, en un periodo de primavera-verano aparecen otro tipo de infecciones. El típico ejemplo es la hepatitis, la varicela, que se pueden presentar en esta época. Pero como te digo, con el cambio que tenemos, generalmente se están presentando más las enfermedades respiratorias y dentro de estas enfermedades respiratorias causadas por virus, también los problemas virales a nivel intestinal. ¿En qué grado tendríamos que tomar ya estos recaudos de no mandarlos al colegio, hablar con algún profesor o el director de la unidad, o solamente usar barbijo? El uso del barbijo es muy controversial todavía, ¿no es cierto? O sea, sí nos aísla a nosotros como el foco de infección hacia los demás, pero obviamente al ser tan incómodo, tú te lo sacas, lo hurgas, lo mueves, te pones en mala posición, igualito puedes contagiar. Obviamente si nuestros niños están con un cuadro gripal, que es notorio, ¿no es cierto? Hay la moquerita, el malestar, fiebre. Los papás en ese momento no deberían mandarlos al colegio porque obviamente es ahí cuando van a suceder los contagios, y más en los niños, porque los niños no saben cuidarse, porque no tienen esa capacidad de discernir entre lo que es bueno y es malo para obviamente tener los recaudos necesarios. Hay un factor importante y lo pregunto como mamá, es el tema de la alimentación. La alimentación es bastante importante. Lastimosamente Bolivia no ha salido del problema de una crisis alimenticia que venimos cargando hace tiempo y hay una mala nutrición. Al tener una mala nutrición, nuestros niños no tienen un sistema inmunológico adecuado para que puedan tener un nivel de defensa óptimo ante la cantidad de virus o bacterias que van a estar en contacto. Ahora, los remedios caseros, la medicina tradicional, ¿en qué momento se pueden utilizar? ¿Son recomendables? Para muchos papás la medicina tradicional se ha hecho algo de todos los días, pero tenemos que tener cuidado. Volvemos al ejemplo de lo que les hablaba del COVID, ¿no es cierto? ¿Qué pasó en el COVID? Hacían las vaporizaciones con eucalipto, menta y otras hierbas, y lo único que ha hecho ha sido complicar los procesos respiratorios que causaba el propio COVID. En los niños es lo mismo, ¿no? Hay medicina tradicional donde dicen háganle lavado,
haciendo mates con ciertas hierbas y háganles lavados nasal. Entonces, esto puede empeorar. De un resfrío común puedes pasar tranquilamente un proceso infeccioso como una sinusitis. Entonces, hay que tener limitaciones. Siempre es mejor consultar a un médico para que te dé un diagnóstico y te dé un buen tratamiento, no ir como que jugando con los conocimientos naturales que tenemos. ¿De qué sirve? Sirve, pero también hay que saber cómo aplicarlos. Y es importante la opinión profesional. Hemos salido a la calle, doctor, y yo le invito a que pueda ver con nosotros justamente este tema, consultada a la población con la medicina tradicional y las famosas chifleras. Vamos a verlo. Estamos por ingresar en un tiempo de frío o a veces de calor, y esto significa que vienen enfermedades estacionales o estacionarias en este caso. Nosotros aquí en Bolivia, especialmente en La Paz, usamos la medicina tradicional y para ello doña María nos va a indicar qué recetas, qué cócteles podemos tomar para combatir estas enfermedades. Se llama palatos, amor seco, manzanilla, pino, huira, eucalipto, matico, hembra. Eso tiene que tomar con jengibre más con limoncito, después miel más. Para la gripe, doña María. Del pulmón hay que friccionarse. En hojas de lampazo se coloca esa pomadita del pulmón, se coloca. Ya. A eso todo le saca afuera, pues le chupa. Algunos nos podemos contagiar de COVID. ¿Qué se puede tomar en lo tradicional contra el COVID? Tengo otro preparado sin botellita. Tengo este es para COVID, para la tos, para pulmonía. Este botellita viene, es un vasito en la mañana, mediodía, en la noche se toma. Ahora que conoce más del campo, doña María, ¿la medicina tradicional funciona? Es puro con medicina natural se curan, pues. No van al médico y con natural. Médico, a veces médico es plata, pues. Plata es, un día una señora ven, estoy mal del estómago, ha dicho, agua con checha, coma, tomar, le dije, eso todo la voy a limpiar con gastritis, había sido. A ver, muy utilizadas algunas de las hierbas que mencionaba la caserita, pero ¿de cuáles tendríamos que tener más cuidado por lo que nos decía que pueden complicar un cuadro? O sea, todo lo que he hablado sirve, ¿no es cierto? Porque la base de un medicamento, un antibiótico, un antiespasmódico, un antiinflamatorio, vienen de plantas, ¿no es cierto? La penicilina, por ejemplo, es de un hongo. La manzanilla que ella menciona es un antiinflamatorio. El eucalipto es un antiséptico. Entonces, se puede utilizar. ¿Dónde está el problema? Cuando tú lo utilizas mal. Cuando no sabes utilizarlo y empiezas por decirte, te haces un mate y vas a tomar por un dolor de estómago. Pero no sabes por qué te está doliendo tu estómago, ¿no es cierto? Ella dice, tenía gastritis. La coa sirve, es un digestivo natural. De que le sirve, pero si el dolor de estómago es por otra causa, ya no te sirve y te puede ir empeorando el cuadro que tú tienes. Lo mismo pasa en los problemas respiratorios. Entonces tienes que saber cuándo y cómo utilizar, porque te vuelvo a repetir, toda la base de los medicamentos que utilizamos tiene una base natural. De ahí es de donde se sacan, ¿no es cierto? Claro. Naturalmente, pero obviamente tienes que saber en qué momento, cómo y cuándo utilizarlo. Ahora en algunos casos se ha visto incluso cuando hay una exageración del uso de este tipo de mates o de plantas, intoxicación, muchas veces incluso en los más pequeñitos de la casa. Claro, porque tiene que haber una dosificación de lo que tú vas a utilizar. No es que a un niño le des 1 litro de mate de eucalipto, ¿no es cierto? Lo vas a complicar. Entonces, sí, o sea, no podemos poner a un lado la medicina tradicional. ¿De qué sirve? Sirve, pero también hay que saber cuándo, cómo y con quién. Ahora, doctor, todos somos propensos a las enfermedades estacionales. Hay grupos que son más propensos que otros, imaginamos. ¿Cuáles son? Son más propensos, obviamente, los niños porque tienen mayor contacto, se cuidan menos, y las personas adultas. Los que estamos en una edad media promedio, entonces no, porque nos cuidamos más, nos alimentamos mejor,
tenemos más actividad, en cambio los niños están encerrados en un lugar, comparten los materiales, comparten su comida, comparten un chupete. Los ancianos, su sistema inmunológico ya está un poco dormidito, entonces siempre hay esos grupos donde es más factible que se presenten estas enfermedades. ¿Enfermedades de base? Las enfermedades de base siempre han sido un problema en la medicina. Pacientes que tienen problemas renales, que están inmunosuprimidos, con artritis reumatoidea, con diabetes, siempre van a tener el problema de que puedan tener una de estas enfermedades de más fácil presentación. Doctor, ¿qué recomendación le damos a la población en general, ¿no? A los padres de familia o a quienes viven con adultos mayores o niños? Lo primero siempre es tener una buena alimentación. La buena alimentación hace que el cuerpo funcione de forma adecuada, nuestro sistema inmunológico actúe cuando tiene que actuar. Si ya se presenta la enfermedad, lo mejor siempre es acudir a un profesional que te pueda diagnosticar y dar un tratamiento que sea adecuado. Ni siquiera es bueno acudir a una farmacia para tomar medicamentos porque no hay un diagnóstico adecuado de lo que está cursando la persona. Hace eso, ¿no? La automedicación es terrible, entonces hay que tener cuidado con eso porque después se complican y nos complican en el momento de dar un tratamiento porque se presenta también la resistencia. Claro, muchas veces uno compra algún medicamento por recomendación de alguna persona que también atravesó por algún dolor similar, y lo dejo entre comillas, y utilizamos el mismo medicamento cuando es un profesional quien debe evaluarte y darte las recomendaciones respectivas. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, siempre que tengan alguna duda, estoy acá para servir. Lo sabemos, doctor, muchas gracias. 11 de la noche, 5 minutos. Vamos a tomar contacto nuevamente con Rudy Espinosa para ver cuál es la situación del... Me confirman, del hijo del expresidente Luis Arce. Hablamos de Rafael Arce Mosqueira y la imputación formal que hizo la Fiscalía. Rudy, te escuchamos. Exactamente, para hablar acerca de este caso, el caso del hijo de Luis Arce Catacora, el expresidente del Estado, nos encontramos en este caso con el fiscal de materia que nos va a dar más detalles acerca de cómo está la investigación y se ha determinado precisamente detención preventiva para este sujeto. Doctor. Bueno, muy buenas noches. El Ministerio Público el día de hoy ha emitido resolución de imputación formal en contra del señor Ernesto Arce Mosqueira por la comisión del delito de enriquecimiento ilícito. ¿Cómo están las investigaciones en este caso? Ya se sabe que ya hubo varios allanamientos en este caso, precisamente uno hace un par de días. Bueno, se ha establecido sobre la base de esta investigación, en principio se investigaba la compra de un bien inmueble, un penthouse en la zona de Obrajes. Posterior a ello se ha establecido la compra de 7 bienes inmuebles en la ciudad de Santa Cruz, los mismos que van a ser investigados. Sí, ¿nos puede dar un resumen también, doctor, acerca de toda la investigación que se está realizando hasta el momento y todo el daño económico o presunto daño económico que se habría causado por parte de esa persona? Bueno, en principio se estaría hablando de un daño económico de $750,000, lo que es cuantificable al momento. Pero se ha establecido que tiene otros bienes inmuebles, los cuales van a ser posteriormente cuantificables en la ciudad de Santa Cruz. Estos $750,000, ¿de dónde proviene? ¿Cuál es en la investigación de dónde proviene este dinero? Eso es lo que el Ministerio Público está investigando, ya que él no tiene cómo justificar este monto de dinero y la forma en la que ha sido cancelado la compra de este penthouse. ¿Se ampliará tal vez las investigaciones a otras personas, posiblemente su padre, sus hermanos? Se está citando a diferentes personas con calidad de testigos. Será ya la investigación la que determine si se va a ampliar la investigación o los tipos penales. En este caso, ¿con cuánto tiempo de penalidad tendríamos para este sujeto, refiriéndonos precisamente a este delito? Bueno, el Ministerio Público ha solicitado la imputación formal, la detención preventiva por el lazo de 6 meses en el penal de San Pedro. Justamente va a estar también, vamos a decir, acompañando a lo que es su padre Luis Arce Catacora, que pues también está teniendo una pena en este mismo lugar. Bueno, será el juez el que determine en qué recinto penitenciario él va a guardar su detención preventiva, si es el caso, ¿no? Es el juez el que va a determinar este aspecto. Por el delito por el cual se le está imputando, ¿cuántos años, en caso de encontrarlo culpable, sería el máximo a tener? Estamos hablando de superior a los 10 años. ¿Qué es lo que continúa a partir de esta detención preventiva para este sujeto y en torno a este caso también? Bueno, ya será el juez cautelar el que nos señale un día y hora de audiencia y será el Ministerio Público el que va a defender su posición y establecer sobre la probabilidad de autoría. Nosotros le agradecemos mucho el informe completo acerca de lo que es el caso de Ernesto Arce Mosqueira, el hijo del expresidente Luis Arce Catacora.
Amigos, continuamos. Tenemos que hablar de las nuevas disposiciones de educación o en el sistema educativo para este año en nuestro país. Mucha gente todavía tiene algunas dudas. Por un lado, las edades de inscripción a los niveles iniciales, las vacaciones, el inicio de las inscripciones y una serie de consultas más que las vamos a transmitir al viceministro de Educación Regular que nos acompaña, Juan Carlos Pimentel. Viceministro, ¿cómo está? Buenas noches. Gerardo lo saluda. Gracias por su tiempo. Buenas noches, Gerardo, y estamos aquí prestos a absorber tus preguntas. Viceministro, comencemos hablando del inicio de las inscripciones, cuándo los padres tienen que ir a inscribir a sus hijos, tomando en cuenta que gestiones pasadas veíamos filas que duraban semanas incluso en puertas de los colegios. Las inscripciones empiezan el día lunes, pero hay que recordar que los establecimientos de alta demanda en su matriculación en el mes de noviembre de la gestión pasada han hecho sus preinscripciones, han sorteado los cupos y ya saben a quién van a inscribir, a quienes van a inscribir en los primeros cursos de la educación inicial y primaria y secundaria también. Quiero recordar que hace bastante tiempo atrás se ha dispuesto la inscripción automática de los alumnos antiguos. Tendrán, sin embargo, esos alumnos 5 días para presentarse físicamente en el colegio y de esta manera ratificar su inscripción. Estas medidas nos deben llevar a evitar las filas, las colas de que se hacen de distinta manera, porque ya se han inscrito prácticamente con los sorteos el mes de noviembre de la gestión pasada. Bien, viceministro, eso está claro. Ahora, algo que pese a que el gobierno también lo ha explicado reiteradas veces, todavía no queda claro en muchos padres de familia, y es la edad para la inscripción de los pequeñitos a inicial, que primero se dijo que en marzo, después se dijo que desde el 2027, que hasta junio cumplidos los 4 años. Por favor, si podemos nuevamente explicarle a los padres de familia que todavía tienen dudas al respecto. Sí, con todo gusto. Está clara la disposición última. La inscripción de los estudiantes se realiza si han cumplido 4 años hasta el 31 de junio. Evidentemente, inicialmente estaba 30 de marzo, pero muchos padres argumentaban que ya habían preinscrito en noviembre y tenían su cupo, etcétera, etcétera. Para evitar conflictos y supuestos malos entendidos, hemos decidido ratificar lo que estaba vigente hasta la gestión 2025. Hasta el 30 de junio, entonces, cumplidos. Exacto. Solamente de manera excepcional esta inscripción. Sí, la próxima gestión ya veremos cuál es la fecha límite y haremos una campaña también de reflexión a los padres de familia, porque no podemos tomar decisiones sin una base científica. La edad que nosotros habíamos establecido tenía un asidero científico. La ciencia nos dice que hay niños que son maduros y la edad propicia para iniciar el aprendizaje de la lectura y escritura que se da en primero es a los 6-7 años, ¿no antes? Claro. Entonces, hay muchas razones técnicas para justificar que los chicos, los niños, se inscriban en el primer año de escolaridad de la educación inicial a los 4 años cumplidos. Bien, perfecto. Ahora, sobre el reglamento de evaluación de desarrollo curricular, viceministro, esto también ha tenido modificaciones, ¿no? Así es. Hemos decidido que solamente se evalúe el ser, saber, hacer e incorporar y ratificar la autoevaluación. ¿Qué pasó con el decidir? El decidir estaba orientado al comportamiento y la práctica de valores del estudiante en su comunidad, en su contexto. Y los maestros no podían seguir al estudiante y ver qué hace en su comunidad, si promueve medidas de bioseguridad, si cuida el ambiente, si hace actividades deportivas, etcétera, etcétera, que en el fondo eran valores también. Claro. Y esto no lo podía hacer el docente y calificaba sin evidencias. Ahora hemos decidido que el decidir se
agregue y junte con el SER. El SER, a partir de esta gestión, va a tener 10 puntos, el saber 45, el hacer 40 y mantenemos la evaluación con 5 puntos, total 100 puntos. Estamos preparando en el Ministerio unas guías de evaluación de estas 3 dimensiones más la autoevaluación, de tal manera que el docente tenga registros, claridad en su evaluación y sobre todo sea un proceso bastante ágil, de tal manera que a fin de año no se pida voluminosos informes a los profesores cuando existan reprobados e impugnación de padres de familia. Queremos evitar a futuro que ocurra ello. Por supuesto. Ahora, viceministro, ¿en qué quedaron el incremento que pedían los colegios particulares a las pensiones, esta gestión? ¿Eso va a ser negociable? ¿Se congela? La resolución está plenamente vigente. En la resolución decíamos que en el mes de abril se iba a reunir una comisión mixta con representantes de ANDECOP y también del gobierno para analizar la posibilidad del incremento de las pensiones escolares en función de la realidad económica y la política salarial adoptada hasta esa época. Esperábamos que hasta abril se estabilice la economía y también tener certeza qué pasó con el incremento a ciertos sectores que hoy todavía no se ha definido, entre ellos el magisterio. Pero lamentablemente ANDECOP ha roto este acuerdo porque lo acordamos, todo el capítulo de la educación privada acordamos, consensuamos con los directivos de ANDECOP y ANDECOP dispone otra cosa, dispone que cada colegio en función a su realidad haga su presupuesto e incremente las pensiones. ¿Van a hacer controles, viceministro? ¿Hay controles? ¿Van a haber controles? A ver, hay una cosa que es muy delicada de explicar, pero voy a tratar de ser muy escueto. Desde hace años, casi 3 años, ANDECOP ha incrementado en muchos establecimientos y en otros no los ha hecho, pero jamás los gobiernos anteriores del MAS, que tenían clara política de destrucción de la educación privada, han podido sancionar a los colegios. ¿Por qué? Porque ANDECOP primero presenta recursos jerárquicos, quiere decir, ese recurso plantea la suspensión de una decisión del ministerio y apela a otra instancia superior como es el Ministerio de la Presidencia. En esa instancia da razón a ANDECOP y luego se ejecuta juicios contenciosos. Ahora, durante ese transcurso no hubo un solo colegio particular que fue sancionado económicamente por estos recursos ante la justicia que ha interpuesto ANDECOP. Pero nosotros vamos a insistir sobre todo en la responsabilidad y en la sensibilidad de los propietarios de establecimientos privados que no hagan abuso de el cobro de pensiones. Pero además muchos colegios saben que si incrementan demasiado, pierden alumnos, pierden clientes. Por lo tanto, yo estoy confiado en que el ANDECOP y los directivos y propietarios de los colegios particulares actúen con sensibilidad frente a la economía del país y el padre de familia. Muy bien. Ahora, explíquenos un poco, viceministro, en qué consiste el calendario escolar flexible y regionalizado. Ya, excelente pregunta. Este año vamos a empezar a empoderar direcciones departamentales, direcciones distritales y direcciones de unidades educativas. En los gobiernos del MAS se ha gestionado la educación con un centralismo muy secante, cerrado, de tal manera que anulaba las iniciativas
de las direcciones departamentales, distritales y absolutamente toda iniciativa en las unidades educativas. Hoy estamos diciendo, señores directores departamentales son autoridades educativas, señores directores distritales son autoridades educativas y lo mismo a los directores de unidades educativas. Por lo tanto, asuman la gestión del servicio educativo conforme a sus competencias y áreas de incumbencia. Por eso es el calendario regional. Pero no es un calendario absolutamente flexible, tiene topes. Empezamos este 19 con la inscripción, pero hasta el 30 pueden mover algunas etapas de este calendario. Todos empezamos, sin embargo, el 2 de febrero y deberíamos concluir el 2 de diciembre. ¿Y las vacaciones, viceministro? ¿Tienen que coincidir las vacaciones o pueden ser igual flexibles? El fin de año sí, el inicio y fin de año sí, pero hay un pero. Las invernales. Las direcciones distritales podrán definir al interior de ese calendario flexible los topes de cada uno de sus trimestres. El inicio de la aplicación de un horario de invierno y también el inicio y conclusión de su vacación de invierno. Normalmente se ha fijado el mes de julio la vacación de invierno, pero las realidades de cada distrito son distintas. Perfecto. Hay colegios que no necesitan, según su realidad, por ejemplo, Ribera Alta, ahí no llega ni el sur, nada, entonces no necesitan trabajar en horario de invierno. Y desde La Paz se determinaba horario de invierno cuando la realidad climática es tan distinta. Perfecto, nos queda claro. Ya para terminar, viceministro, un mensaje por un lado a los padres de familia que en muchos casos se van a desesperar con el inicio de las inscripciones escolares y también a los propietarios de colegios particulares, principalmente a los maestros en general. Sí, hay que entender que esta tarea de educar es una responsabilidad de toda la sociedad. No es solamente de los padres de familia ni de las unidades educativas. Aquí hay que cumplir los roles. Padres demasiado flexibles con la conducta de sus hijos o los inscriben y luego nunca más van al colegio a preguntar cómo está el rendimiento de sus hijos, no puede seguir manteniéndose de esa manera. Profesores que no planifican convenientemente sus clases, que no llevan muy bien sus registros, tampoco debemos admitir esta gestión. Directores que no gestionan el desarrollo y el fortalecimiento de sus unidades educativas, haciendo el seguimiento pedagógico, etcétera, etcétera, tampoco ya está permitido en esta gestión. Es decir, la 01 está invocando, es más, conminando a las autoridades de las unidades educativas distritales y departamentales a que ejerzan su función de verdaderos gestores del servicio educativo. Viceministro, muchas gracias por este contacto. Vamos a estar en un próximo encuentro en los próximos días. Muchas gracias. Gracias a usted y hasta otra oportunidad. Que tenga buenas noches. Seguimos. Sí, seguimos con un caso que ha consternado realmente a toda la comunidad y a toda la sociedad en general, preguntándonos por qué suceden estas cosas, por qué los animalitos son lastimados de esta manera. Es el caso de Bonifacio, este perrito comunitario que, bueno, estaba en inmediaciones de Plaza Bolivia, en pleno centro de la ciudad de La Paz, y que fue encontrado con un sangrado particular. A ver, le voy a contar más detalles junto a Silveria Laureano, activista animalista que ya está con nosotros. La saludo, buenas noches y bienvenida. Le voy a mostrar la siguiente nota informativa, por favor, Silveria, y en breve converso con usted. Así como llegó en 15 días, un poquito más, él se fue. No es... Que le hagan pagar por el daño tan cruel que le hicieron a este perrito. Una lamentable noticia sacudió a la ciudad de La Paz. Nosotros estamos en el lugar donde era el hogar de Bonifacio Rodríguez. ¿Quién era? Se preguntarán ustedes. Un perrito comunitario aquí en la Plaza Bolivia. Y su final fue algo lamentable, porque él aparentemente habría sufrido una vejación.
Bonifacio Rodríguez es un perro que vino acá en la plaza. La primera vez que lo encontré fue a la mañanita temprano, que son a las 5 de la mañana, allá acostadito, bastante herido. Es un perro ya mayorcito, tiene más de 13 años. Para la madrugada del miércoles 7 de enero, él ya amaneció con las heridas y con un desangrado fuerte. Dijo que él tuvo una penetración violenta, puede ser ya la parte de un ser humano, y también puede ser otra cosa dura, filosa. No es un simple perro, él tiene sentimientos, y si ustedes sintieran en su mirada que él quería vivir, que él luchó caminando, mostrándome puedo. Y ante esta denuncia, lamentable por cierto, Pofoma actuó de oficio abriendo un caso en el Ministerio Público para dar con los responsables y sobre todo ver cámara por cámara quién hubiera hecho este vil acto. Estamos recabando los videos de la zona, del área, porque te estimamos, de acuerdo a las investigaciones preliminares, que este hecho hubiera ocurrido días antes, entre el 7 y el 8 de enero. Lo que denominamos la zoofilia. Por el tema de importancia y la conmoción que crea ese tipo de actitudes o desviaciones sexuales, se ha aperturado caso. Lo que yo pido es justicia y que Pofoma, Zoonosis, se unan y trabajen juntos y lo encuentren al culpable y lo detengan de una vez para que ya no haga daño. A través de la fuerza que tiene el Ministerio Público podamos obtener cámaras, declaraciones testificales, a identificarlos, realmente aplicar lo que implica la ley 700 y otras. Porque realmente, como le digo, no es un caso normal, es un tema que merece nuestra investigación y nuestro interés, no solamente porque trata de un animalito, porque trata de un ser vivo. Lo cierto es que ya hay un accionar en el Ministerio Público y Silveria Laureano, se lo decíamos y se la presentábamos, ella es activista animalista, nos va a contar más detalles. Bienvenida. Sí, buenas noches. Este caso es muy lamentable. No nos olvidemos que días antes vimos el caso del perrito paineado. Así es. Y a los días se dio este caso. Aquí es un llamado a las autoridades. Comencemos por ahí. ¿Cómo es posible que en pleno centro, Plaza Bolivia, no tenga cámaras? Plaza Baroa no tenga cámaras. Plaza España no tenga cámaras. ¿Y qué vamos a pretender en otros lugares que van a haber cámaras? ¿Qué se va a hacer ahora? Como ha dicho la entrevista, ¿quién va a dar esa información? Los vecinos. Los vecinos mediante sus cámaras, mediante las cámaras. Pero aquí hay un hecho, esta mañana yo me apersoné por Pofoma. Vemos muchas personas indignadas a través de las redes sociales, pero no hay una denuncia. Esta es la denuncia que se corresponde hacer. Todo ciudadano, comenzando por las autoridades. ¿Tenemos autoridades aquí o no tenemos? Claro. Yo siempre le digo, a las autoridades no les importa el tema de los animales. Hay que ser claros. Porque ¿cómo es posible que una autoridad máxima no se apersone, no sea el principal preocupado en saber quién ha hecho esta barbarie? ¿En qué sociedad estamos viviendo? Hace días han faineado de la peor manera a un perrito. Y ustedes han podido entrevistar a la doctora Patricia Frías. Ese animalito no había muerto y lo han faineado. ¿En qué sociedad estamos viviendo? Y ahora
pasa este caso. Silveria, ustedes están poniendo ya la denuncia, sin embargo, ¿han tenido contacto con algunos vecinos? ¿Les han podido decir algo? No. Eso, yo no pasé a hablar con los vecinos, eso corresponde mediante requerimiento, eso es lo que procede ahora, mediante requerimiento, la presencia de los vecinos, la presencia del veterinario, porque me enteré de que al perrito pues ya lo habían cremado. Entonces, ¿cómo vamos a saber? ¿Qué correspondía? ¿Quién tomó esa determinación? Se tiene que investigar. ¿Quién ha tomado esa determinación? Porque si el perrito estaba en esas condiciones que corresponde, cualquier ciudadano tiene que inmediatamente dar parte a la policía boliviana. Si no querían llevarle hasta Pofoma, inmediatamente llamar al 110 para que llegue al lugar y el 110 llamar a Pofoma para que lleguen ellos y lleven al veterinario. Y el veterinario determina qué es lo que ha pasado, por qué el sangrado, por qué, como dicen, todo, en qué condición estaba el perrito. Pero eso determina el veterinario, mediante una necropsia. Así como tenemos la necropsia del pequeño Ángel, que yo le puse Ángel porque yo lo enterré, la necropsia habla, la necropsia te dice qué es lo que ha pasado. En este caso, estoy alarmada, no hay necropsia. Entonces ahora será las investigaciones, serán los requerimientos fiscales que citarán a todas las personas y harán la pregunta por qué se ha tomado esta determinación. Ahora, me imagino que se va a tomar acciones por parte de su sector, Silveria, para que este caso no quede simplemente en la denuncia, sino que se sigan las investigaciones. Como en todos los casos, como impulsora de la Ley 700 contra el maltrato animal, hago seguimiento no solo lo que pasa aquí, hago seguimiento de toda Bolivia. En caso de biocidio, he tomado, como en el primer caso, contacto con el director departamental de la Fiscalía, el doctor Torres, a quien agradezco muchísimo, porque en el primer caso el sujeto estaba libre, habían determinado soltarlo y ha tenido que poner los buenos oficios del fiscal para que este sujeto esté detenido 5 meses. En este caso es el mismo fiscal, el doctor Choque, que está llevando también este caso. Es el mismo fiscal que está llevando estos dos casos, pero tan lamentables que ha ocurrido en nuestra sociedad. Y nuevamente, ustedes como medios de comunicación, les pido que llamen pues a los diputados. La única diputada, Aurora Patiño, que le agradezco que ha tenido, diríamos, la gentileza de preocuparse del caso, y en estos días, ya que han retornado, estaré reuniéndome con varios diputados para ver el tema de la modificación de la Ley 700. ¿Sabían ustedes que en estos momentos por zoofilia tenemos de 6 a 1 año? O sea, no es nada, no es nada. Estamos normalizando como sociedad. ¿Y dónde están los diputados? ¿Dónde están los senadores que en campaña dijeron que iban a modificar la Ley 700? Las normas. Exacto, en campaña. Ya pasaron las campañas, ahora ya están de diputados, ya están de senadores. ¿Por qué no se han manifestado? ¿Por qué no han hecho esto, lo que yo hago? ¿Por qué no se apersonaron? Un diputado, un senador, solo una diputada, son 130 diputados, que tendrían que poner ellos la denuncia. Ahora, más allá, y vamos a seguir hablando de esto, de endurecer las penas y la Ley 700, en este caso específico, no hay indicios, no hay pruebas, no hay cámaras, podría quedar en nada. Pero repito, esto nos tiene que indignar, pero a toda una sociedad. Todos los que viven por ahí ya tendrían que estar en Pofoma mostrando sus cámaras. Pero tenemos una sociedad, les repito, que hablan todo en las redes sociales y hoy día ya ni se acuerdan. Esto hay que hacer seguimiento. Hay que ir, hay que hablar con el investigador, cómo está, qué ha pasado, qué no ha pasado. No nos olvidemos que los fiscales que llevan estos casos, los fiscales, aparte, llevan el caso de narcotráfico. Entonces, ¿tú crees que le va a dar más importancia al tema del perrito? Porque generalmente, quiero decirles, no todos los fiscales y los jueces, dice caso de perrito, no molesten.
Así estamos, por eso es urgente modificar la ley 700, pero hay que ver también qué dicen los diputados y senadores. Si no se manifiestan, no dicen nada ante semejante aberración que ha sucedido en este municipio en menos de 2 semanas. Y yo agradecerles mucho a ustedes porque ustedes son los únicos medios que de siempre han estado velando por los derechos de los animales y dando este espacio. Este espacio es muy importante para hablar de los animales. Es muy importante. Se habla de todos los temas, pero no se hablan de los animales, no se da espacio. Y eso que en la ley 700 dice que los medios de comunicación radiales, escritos, televisivos, tienen que socializar la ley 700, pero no ocurre. Bueno, Silveria, créame que nosotros vamos a estar muy pendientes y también colaborando y dando seguimiento a este hecho. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, chicos, muchísimas gracias por siempre estar pendientes y hacer el seguimiento, ¿no? Porque ustedes sí van, hacen el seguimiento, están en esta lucha también. Muchísimas gracias. Y gracias a usted, a través suyo, a todo el colectivo que se mueve precisamente para precautelar los derechos de los animales. Vamos a una pausa, volvemos enseguida. Vamos a ver a continuación un resumen de Bolivia Decide, lo que sucedió en Santa Cruz con uno de los candidatos. Hablamos de Vicente Cuellar. La alcaldía, ¿verdad? Así es, candidato a la alcaldía municipal de Santa Cruz. ¿Por qué la alcaldía? Creo que desde la alcaldía nosotros podemos servir de manera eficiente al vecino, a la vecina. Tenemos experiencia en el manejo de la gestión pública, una gran experiencia como rector de la Universidad Autónoma, Gabriel Cené Moreno, encabezando esa gran cruzada por el censo de población y vivienda. Entonces creo que con el equipo que tenemos, con el programa que tenemos, con la propuesta, podemos servir de mejor manera a nuestro municipio. Usted ahora ya. Vamos a ver cuál es el primer tema. Caos en el transporte. Tiene 45 segundos para darnos a conocer sus propuestas. El tema del transporte se soluciona con una visión no solamente municipal, sino con una visión metropolitana. Nosotros hemos planteado la creación de la empresa de transporte municipal. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer alianzas público-privadas con los que saben del transporte urbano. Le doy algunas cifras rápidamente. Más de 170.000 vehículos ingresan del área metropolitana a nuestra ciudad. Más de 541.000 personas entran y salen diariamente de esta región metropolitana. Por lo tanto, el tema de transporte es un tema que hay que solucionarlo. Pregunta tiene el 6, dice, ¿sancionar a choferes que incumplan rutas, sí o no y por qué? Primero porque hay que ordenar esta ciudad. ¿Sí o no? Sí, hay que ordenar esta ciudad y el orden pasa por una responsabilidad del municipio, pero también de los choferes. Perfecto, ahí está. ¿Tiene todavía tiempo para explicar si quiere? ¿Tiene 21 segundos o no quiere? No, porque yo digo siempre que el municipio no puede ser enemigo de los choferes. Okay. Necesitamos su experiencia, su vivencia de ellos para dar una solución al problema del transporte. ¿Iluminación obligatoria en zonas rojas? No solamente en zonas rojas. ¿Sí o no? Sí, necesitamos iluminación, pero no solamente las zonas rojas. La iluminación tiene que ser en toda la ciudad, necesitamos una ciudad segura. La iluminación ayuda, obviamente, a combatir la inseguridad y es una responsabilidad municipal, porque además los mismos ciudadanos nosotros contribuimos para que sea así y tengamos una ciudad iluminada. ¿Entendió? Sí. Perfecto, sí. Entonces comenzamos, por favor, con esta dinámica. El primer eje es salud y educación. ¿Qué prioridad le da a usted según nuestro semáforo del poder? Prioridad número 1. Inmediata, verde. Inmediata. Prioridad inmediata. Tiene 25 segundos. ¿Por qué prioridad inmediata? Primero porque, mire, esta ciudad ha colapsado en todo y fundamentalmente en el tema de salud. El tema de la infraestructura, la falta de ítem, la falta de medicamentos, es un tema que nos perjudica a todos los ciudadanos que vivimos aquí. Yo hace un momento decía que 541.000 personas ingresan diariamente de la región metropolitana. Esas personas, más allá de dinamizar la economía, también demandan salud. El compromiso lo tiene que hacer aquí con nosotros. Muy bien. Y nosotros después, cuando usted sea alcalde,
le vamos a decir, usted en el programa hizo este compromiso. Muy bien. ¿Cuál sería? El primer compromiso, y es parte del primer pilar fundamental de nuestra propuesta, es la descentralización distrital de manera efectiva. Nosotros planteamos la elección de manera directa de todos los subalcaldes para que dejen de ser meros tramitadores como son ahora. Nos comprometemos a descentralizar el poder económico y poder político. ¿Para qué? Para que los distritos puedan trabajar y solucionar sus demandas en base a sus prioridades. Así vamos conociendo a diferentes candidatos a alcaldías y también pronto a las gobernaciones en todo el eje troncal del país. Ahora vamos a escuchar lo que respondió José Carlos Sánchez en Cochabamba. Podríamos decir en todo caso que José Carlos Sánchez tiene el sueño de ingresar a la política, de poder ejercerla. ¿Por qué? Porque quiero cambiar, estoy cansado de ver cómo hacen una gestión pública deplorable. Quiero llevar la experiencia de la vida privada, del respeto a la ley para tener seguridad jurídica, la experiencia en materia de negocios privados a la gestión. Se están fijando en un candidato a concejal y no se están fijando en el habilitado ilegalmente que es Manfred, y que ahora está buscando con su gente inhabilitarme a mí. Tenemos información extraoficial porque está muerto de miedo y porque sabe que en estas elecciones lo vamos a jubilar. Es decir, nos tiene que hablar de la problemática, de un diagnóstico corto y de una posible solución. Muy bien. ¿Estamos listos? Escuelas abandonadas. Tiene 45 segundos para responder a partir de este momento. El problema es económico. Están administrando mal el dinero, la plata no alcanza y los niños de las escuelas tienen que estar con escuelas en muchos casos despintadas, sin ventanas, con banquitos mal atendidos. Alumbrado público. Tiene 45 segundos para responder a partir de este momento. Hay sectores en el cercado de Cochabamba que no tienen luz. Son sectores que no están tan lejos. No tienen luz porque tampoco tienen un derecho propietario saneado. No tienen servicios básicos. Entonces, la falta de alumbrado público da mucha inseguridad ciudadana. El 7. El 7. Vamos a ver qué nos dice el 7. Ahí está la pregunta. ¿Retirar de circulación vehículos en mal estado? Mediano plazo, porque hacerlo de manera inmediata es prácticamente imposible. El que diga que lo puede hacer rápido está mintiendo. ¿Qué número quiere elegir? 10. ¿Iluminación obligatoria en zonas rojas? De manera inmediata. Muy bien, la justificación a partir de este momento. Lo que sucede es que la iluminación es un derecho que tienen todos los vecinos y no es difícil de realizar. Incluso para temas de seguridad, la iluminación es lo primero. Y lo segundo que nosotros estamos planteando es poner cámaras que tengan reconocimiento facial.